La nictofilia. La nictofilia es una preferencia anormal por la noche. También se describe como amor a la oscuridad o pasión por ella. La nictofilia sucede cuando una persona se siente más cómoda en la oscuridad que durante el día. Las personas con nictofilia afirman experimentar fuertes sentimientos de bienestar durante la noche. Para algunos individuos con nictofilia, esta preferencia implica la necesidad de dormir durante el día y mantenerse despiertos durante la noche. Para otros, puede significar la búsqueda de lugares oscuros o la realización de actividades relacionadas con la vida nocturna. Museo de Parásitos. El Museo Parasitológico de Meijuro es una institución de Tokio dedicada a la ciencia de los parásitos. Es el lugar al que debemos ir para aprender sobre minúsculos organismos que viven en la piel, sobre tenias de 9 metros de longitud y sobre parásitos de todos los tamaños. Se trata de uno de los pocos museos del mundo dedicados a organismos parasitarios, que anima a sus visitantes a aceptar esas formas de vida que nos acompañan, en lugar de temerlas. Más de 50.000 personas visitan el museo cada año, admirando cientos de parásitos que han infectado a la gente y a otras criaturas, y que se hallan preservados en tarros de formaldehído, muchos de ellos especímenes realmente repugnantes. La masacre de Johnstown. Johnstown fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa al noroeste de la República de Guyana. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo personaje, Jim Jones. El proyecto agrícola del Templo del Pueblo llegó a su fin después de que el líder de la secta, el reverendo Jim Jones, obligara a 918 personas en la ciudad a beber una bebida mezclado con cianuro. Los eventos a menudo se han denominado suicidios en masa, pero en realidad estaban más cerca de un asesinato en masa, ya que todos los que bebieron el veneno lo hicieron bajo coacción, y un tercio de las víctimas eran menores de edad. Milagro de los Andes. El accidente del avión serie FAU-571, más tarde conocido como el Milagro de los Andes, fue un vuelo fletado que partió de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago de Chile. El 13 de octubre de 1972, mientras cruzaba los Andes, el copiloto del avión, que era el piloto al mando en ese momento, creyó erróneamente que habían llegado a Curicó, Chile, a pesar de que las lecturas de los instrumentos indicaban lo contrario. La aeronave comenzó a descender demasiado pronto para llegar al aeropuerto de Pudahuel y chocó contra una montaña, cortando inicialmente ambas alas y la sección de la cola. La parte restante del fuselaje se deslizó por la montaña a unos 725 metros, antes de chocar contra el hielo y la nieve en un glaciar. El vuelo transportaba a 45 pasajeros y tripulación, incluidos 19 miembros del equipo de Rugby Old Christians Club, junto con sus familias, simpatizantes y amigos. Los restos de la aeronave se ubicaron a una altura de 3.570 metros sobre el nivel del mar, en la remota cordillera de los Andes, en el extremo occidental de Argentina, cerca de la frontera con Chile. 3 miembros de la tripulación y 8 pasajeros murieron inmediatamente, y varios otros murieron poco después, debido a las gélidas temperaturas y sus graves heridas. Las autoridades inmediatamente comenzaron a buscar la aeronave y sobrevolaron el lugar del accidente varias veces durante los siguientes días, pero no pudieron ver el fuselaje blanco en la nieve. Los esfuerzos de búsqueda se cancelaron después de 8 días. Durante los siguientes 72 días, murieron 13 pasajeros más. Los supervivientes restantes, a regañadientes, recurrieron a la antropofagia. Nando Parrado y Roberto Kenesi subieron un pico de montaña de 4.650 metros sobre el nivel del mar sin equipo. Caminaron durante 10 días hasta Chile. El 23 de diciembre de 1972, 72 días después del accidente, fueron rescatados 16 sobrevivientes. Los asesinatos de Interkaifeck. Los asesinatos de Interkaifeck corresponden a un homicidio masivo, cometido en una pequeña granja ubicada entre las ciudades bávaras de Ingolstadt
y Strobenhausen en Alemania, ocurrido durante el anochecer del 31 de marzo de 1922. En el lugar, los 6 habitantes de la finca fueron asesinados por medio de un pico. Pocos días antes de los homicidios, el granjero Andreas Gruber le contó a sus vecinos sobre el hallazgo de unas huellas extrañas en la nieve que salían del bosque circundante y que se dirigían hasta la casa, pero sin que hubieran huellas de regreso de nuevo al bosque. También alertó sobre haber oído pisadas en su ático y hallado un periódico en su porche que nadie en la familia reconoció. Por otra parte, un juego de las llaves de la casa se había perdido días antes de los asesinatos. Ninguno de estos incidentes fueron informados a la policía. No se pudo esclarecer qué sucedió exactamente aquel viernes al anochecer. Se cree que Andreas y su esposa Casilia, así como su hija Victoria y su nieta también llamada Casilia, fueron atraídos al granero uno por uno, en donde fueron asesinados. El autor se dirigió a la casa y mató al bebé de 2 años Joseph, quien estaba durmiendo en una cuna en la habitación de su madre, y también al ama de llaves Baumgartner en su dormitorio. Los crímenes permanecen aún sin resolver. La habitación 428. La habitación 428 de la Universidad de Ohio tiene una ubicación bastante inusual. Queda en el edificio Wilson Hall, pero justo en un lugar donde se forma un pentagrama, en paralelo con los cementerios que quedan alrededor de la universidad. La desaparición de un estudiante, varias muertes inexplicables y decenas de accidentes han ocurrido en esa habitación. Lo cierto es que la universidad tomó la decisión de declararla inhabitable para los estudiantes y el resto de personas. Según los expertos, la primera estudiante que pereció en el lugar es la causante de todos los accidentes siguientes. Al parecer, ella intentó separar el alma del cuerpo en una proyección astral, pero también era practicante de magia negra. Esto habría ocasionado la apertura de un portal que serviría de ingreso para entidades negativas, cosa que fue caldo de cultivo, ya que en el edificio se corroboró había sido un terreno indio sacro, que se cree fue profanado para la construcción de los edificios. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica en Perú. Fueron trazadas por la cultura nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas, hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geoglifos de Nazca como Patrimonio de la Humanidad. Paul Kosok, antropólogo norteamericano que investigó las líneas de Nazca desde la década de 1930 hasta fines de los 50, determinó mediante la técnica del carbono 14 su antigüedad en 550 años después de Cristo, y en 1941 propuso la hipótesis que las líneas eran signos calendáricos y astronómicos. Una reciente investigación publicada en 2021, en el Journal of Tourism and Heritage Research, postula que las líneas de Nazca son un complejo sistema de gestión de agua, un uso muy perfeccionado de la ya conocida técnica preinca llamada cosechas de agua, que describe en el funcionamiento de los sistemas de control, transporte y gestión del agua ante cambios climáticos para fines agrícolas. Algunos pseudocientíficos indican que las líneas serían pistas de aterrizaje para las naves alienígenas o puntos de referencia para seres de otros planetas. El primer cajero automático. Hace 50 años, si una persona necesitaba dinero en efectivo tenía que ir al banco. Y para eso, debía ir a la sucursal más cercana en horario de oficina. Ni un minuto más tarde. De lo contrario, se quedaba con los bolsillos vacíos. Y eso es lo que le sucedió al británico John Sepper Barron, el inventor del cajero automático. Pensó en las máquinas que vendían chocolates. Al insertarles una moneda y jalar una palanca, se abría un cajón y caían los chocolates. Pero en vez de chocolate, su invento daría dinero a cambio de un cheque. Las primeras tarjetas para cajeros automáticos eran papeles impregnados con carbono 14, levemente radiactivo. La máquina lo detectaba y lo pareaba con un número PIN.
No se sabe con exactitud los efectos que tuvieron los cheques radioactivos en las personas, pero se estima que pudieron generar cáncer, mareos, vómitos, entre otros malestares. Nación de termitas. En Brasil existe una megalópolis de termitas de 3.800 años de antigüedad, aún habitada, de 230.000 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de toda Rumanía. La red de montículos interconectados mediante túneles ha demandado el movimiento de unos 10 kilómetros cúbicos de tierra, trabajo realizado por millones de termitas a lo largo de los años, equivalente a 4.000 veces la Gran Pirámide de Giza. La megalópolis de termitas es claramente visible en Google Maps. Un vestido diferente. Este vestido de novia se hizo con un paracaídas de nylon que salvó al mayor Claude Jensine durante la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1944, Jensine, un piloto de B-29, y su tripulación regresaban de un bombardeo sobre Yobata, Japón, cuando su motor se incendió. La tripulación logró rescatarlo con heridas leves. Jensine usó el paracaídas como almohada y manta mientras esperaba ser rescatado. Se quedó con el paracaídas que le había salvado la vida. Más tarde le propuso matrimonio a su novia Ruth, en 1947, ofreciéndole la tela para su vestido.